Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 19 del Tratado de Rosh Hashanah y estábamos hablando de un tema que era el concepto de la Megilat Ta'anit. Bien, dentro de esta nueva Mishnah del primer capítulo, estábamos hablando de lo que era la Megilat Ta'anit. Es decir, es el libro en el cual se habían anotado todos los días que habían sido fijados como días festivos y en los cuales estaba prohibido ayunar y hacer esped. Entonces la discusión aquí era, primero trajimos la opinión de Rab y Rabbi Hanina, que dijeron, Batlam Megilat Anit, es decir, esa Megilá, esa lista de días quedó anulada. Sin embargo, Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi dijeron, Lo Batlam Megilat Anit, no quedó anulada. Ahora, Rabbi Hanina, hambre, Batla Megilata Anit, Ají que amar. ¿Por qué? ¿Por qué se anuló? Porque dicen así: Bisman, Sheyesh Shalom, Yiyu Lesazon Simcha, en Shalom Tzom, Vehanach Nami, Kihane. Es decir, vimos ayer un versículo del profeta Zeharia que nos hablaba de los 4 ayunos por la destrucción del Bet HaMikdash. Y dijimos que esos días se habían convertido en días de alegría y de regocijo en la época del segundo Bet HaMikdash. Y entonces dijeron así, igual que esos días, si todo va bien, entonces son días de sazón simcha, de alegría y regocijo. Pero si no hay shalom, entonces son días de ayuno. Lo mismo pasa con los días festivos que están escritos en la Megilat Ta'anit. También cuando no hay necesidad, entonces también se anulan. Rabbi Yohanan, Rabbi Yoshua ben Levi, hambre, lo batla Megilat Ta'anit. Ellos dijeron que no se anuló la Megilat Ta'anit. ¿Por qué? De Taliniu Rahamana Beminyan Betamigdash. Dice, únicamente esos días de ayuno, es decir, los ayunos del 17 de Tammuz, del 9 de Av, del 3 de Tishri, del 10 de Tebet, eso es lo que hizo depender la Torá únicamente de que exista o no exista el Betamigdash. Abalanach, pero estos, los otros días festivos que estamos viendo en la Megilat Ta'anit, que de Caime, los que ya estaban. Continúa ahora la Gemara y dice, Meti Rav Kahana, dijo Rav Kahana, Maaseh Gazru Ta'anit Bechanuká Belod. Ocurrió una vez que decretaron un ayuno en Hanukkah en la ciudad de Lod. Hanukkah es uno de estos días que aparece en la Megilat Ta'anit. Entonces, que en principio, si ayunaron, ¿qué quiere decir? Batla Megilat Ta'anit. Sin embargo, nos dice, Veyarad Rabbi Eliezer, Berachatz, Rabbi Yoshua, Besiper. ¿Qué hizo Rabbi Eliezer? Se fue a bañar en ese día al baño público. Y Rabbi Yoshua, que hizo fue a cortarse el pelo, como demostrando que no es un día en el que haya que ayunar. Veambru, y dijeron además, Veambru lahem, les dijeron, Seu veitanu, alma sheitanitem. Id y ayunad ahora por aquello que habéis ayunado en este día. Amar Rabbi Yosef explica la Gemara y dice, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Shani Hanukkah de Ika Mitzvah. Dice, no, pero aquí estamos hablando de algo diferente. ¿Por qué? Porque Hanukkah, además de ser un día alegre, tiene una mitzvah, que es el encendido de las velas, que es la lectura del alel completo. Entonces, por eso es diferente. Dice, Amar la Valle dijo a Valle, Betibatel mitzvatá. Dice, bueno, ¿cuál es el problema? Que se anule la Megilat Ta'anit y que se anule la fiesta, la mitzvah de Hanukkah. Él ama a Rabbi Yosef. Entonces Rabbi Yosef explicó y dijo, otra explicación. Shani Hanukkah es diferente a Hanukkah, no porque hay una mitzvah, sino porque de mi farsem nisa, es decir, porque ya se hizo muy público el milagro y todo el mundo sabe que en Hanukkah ocurrió un milagro y que se encienden las velas o las luces, etcétera, etcétera. Y entonces, si se anula ahora, no se puede, porque ya todo el mundo se fortaleció el concepto de celebrar Hanukkah y entonces se volvió como una mitzvah de oraita. Muy bien. Motiv Rab Aja Barhuna. Vino a preguntar Rab Aja Barhuna acerca de lo que hemos dicho de la Megilat Ta'anit. Betlata betishre betela adkarta min shetaria.
otra de las cosas, otro de los días festivos que traía la Megilat Ta'anit, era el día 3 de Tishri. ¿Qué pasó el día 3 de Tishri? Se anuló el hecho de escribir el nombre de Dios en los documentos. ¿Qué quiere decir? Dice que Shegazra Malchut Yavana Gezerá, Shelo Leazkir Shem Shamayim al Pihem. Es decir, cuando vino el reinado de los griegos sobre Israel, pusieron un decreto que estaba prohibido recordar el nombre de Hashem, mencionarlo incluso. Y cuando se fortaleció el reino de los Hashmonaim y vencieron a los griegos, Idkino, fijaron, instauraron los Hashmonaim, es decir, ellos que querían contrarrestar lo que habían hecho los griegos, entonces que dijeron, en todo momento hay que recordar el nombre de Hashem, incluso en los documentos. Es decir, que había que escribir en el documento, ¿sí? Dice así, Bekaj Ayu Kodvin, así escribían, Bishnat Kaj Bekaj, en el año tal y cual, Le Yohanan Kohen Gadol, Le El Elión. De Yohanan, el Kohen Gadol, del Dios Supremo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando escucharon los sabios esto, Amru, dijeron, no puede ser, no está bien que se escriba el nombre de Dios en los documentos. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no se puede borrar, no se puede, ese documento no se puede tirar. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona va a escribir el nombre de Dios, el Elión, el Aleph Lamed es uno de los nombres de Hashem que no se puede borrar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la persona tomó un préstamo, cuando pagó su préstamo, ¿qué va a hacer con el documento en el cual certifica que un préstamo? Lo va a romper porque ya pagó para que no le vuelvan a cobrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Este documento va a acabar en la basura y no puede ser porque tiene el nombre de Hashem. Vamos a ver cómo lo dice la Gemara. Dice Le Mahar, Yeshpor es Jobo, va a venir una persona a cobrar su deuda. Venimza, Shtar, Mutal, Beashpa, y se va a encontrar que este documento va a estar tirado en la basura. Entonces, Ubitlum, vinieron los sabios y anularon este decreto de los Hashmonaim. Ahora, esto fue muy difícil porque el pueblo ya se había acostumbrado. Cuando finalmente consiguieron anular esto, y fue considerado como casi como un milagro, Toayom, Shasau, Yom Tov, el día 3 de Tishri, y ese día fue considerado un día de Yom Tov. Ahora dice al Kadataj, Batla Megilat Ta'anit. Ahora sí me vienes a decir que se anuló la Megilat Ta'anit, es decir, que ya no eran efectivos esos días festivos. Kamaita, Bitul, Ajaranyata, Mosifin. Dice, si me vas a anular, ¿acaso me vas a añadir días? Si tú lo anulaste, ¿cómo me vas a añadir días? Ahora, Aja Bemayaskinan dice, no, ¿aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando Bisman Betamikdash que ya. Es decir, que esto cuando ocurrió, cuando todavía existía el Betamikdash. Y por eso se pudo añadir en la Megilá de Ta'anit este día. ¿Por qué? Porque todavía había el Betamikdash y la Megilá de Ta'anit estaba existiendo, pero cuando se destruyó el Betamikdash, ¿seguro que se anuló? Esto viene a reforzar esta opinión. Vamos a traer otra respuesta. Dice Betipukle, si quieres venir a decir, Dejábale Yom, Gedalia Ben Ahikam. Ah, pero espérate, ¿de qué día estamos hablando? Del 3 de Tishri. El 3 de Tishri es el día en el cual mataron a Gedalia Ben Ahikam, el ayuno del séptimo mes. Son Gedalia. Entonces, cuando existía el Betamikdash, era un día de alegría y de regocijo. ¿Sí? Después la Gemara dice, Amar Rab, dijo Rab, Lonis Reja, Ela Leesor, Et Shelefanab. Dijo, no, ¿yo por qué necesito escribir ese día en la Megilat Ta'anit? Porque aquellos días que están fijados en la Megilat Ta'anit, no solamente está prohibido ayunar en ese día, sino que está prohibido ayunar el día anterior y el día posterior. Entonces, para prohibir el día de antes y el día de después del 3 de Tishri, fue necesario escribirlo en Megilat Ta'anit. Ahora, Shelefanab Nami dice, pero espera, el día de antes también. Tepukle, vamos a decir que ya está prohibido ayunar en el porqué. Dejábale
Yom Shelachar Rosh Chodesh. Es el día posterior al día de Rosh Chodesh de Tishri. Interesante aquí que no está mencionando que es el segundo día de Rosh Hashanah. Bien, ¿por qué? Porque todavía estamos en un sistema en el cual los meses se fijan por la visión de la luna. Y entonces solamente había un día de Rosh Hashanah. Entonces dice, de todas formas es el día posterior a Rosh Chodesh. Y Rosh Chodesh es un día de festejo por la Torah. Rosh Chodesh mi de Oraita. U de Oraita lo ve Hizuk. Responde la Gemara y dice, no, justamente, Rosh Chodesh es un día de festejo por la Torah. Y los días de festejo de la Torah no necesitan que yo los refuerce prohibiendo ayunar antes y después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puesto que la Torah ya fijó el día, entonces la gente va a tener cuidado de no anular la santidad y la alegría de ese día. Pero puesto que estos días son días que fueron fijados por los sabios, inscritos en la Megilat Ta'anit, entonces los sabios para reforzar sus palabras dijeron, ¿sabes qué? También el día de antes y el día de después. Tania, como se enseñó en una vereita, Hayamima ele que tuvim Megilat Ta'anit, Asurim, esos días que están escritos en la Megilat de Ta'anit, Asurim, Ben Lifnehem, Ben Shelacharehem, ya sea el día anterior como el día posterior. Ahora, Shabbatot de Yamim Tovim, los días de Shabbat y los días de Yom Tov, Hem Asurim, esos días está prohibido ayunar. Lifnehem Ulecharehem Utarim, pero el día de antes y el día de después está permitido ayunar. Umae Fresh Ben Zeleze, ¿y cuál es la diferencia entre unos días y otros? ¿Por qué en uno se prohibió también el día de antes y el día de después? Dice, Halalu, Dibre Torah. Unos son palabras de Torah, es decir, Shabbatot y Yamim Tovim. Ven, Dibre Torah, Tzirjim Hizuk. Las palabras de Torah no necesitan refuerzo. Halalu, y los otros, Dibre Sofrim, son palabras de los sabios. Ve Dibre Sofrim, Tzirjim Hizuk. Y las palabras de los sabios necesitan ser reforzadas para que la gente les dé importancia y las venga a cumplir. Betepukle dejábale Yom Shelifne, Yom Shenedak Bogedalia Benachikam. Ah, pero entonces también podemos preguntar que el día 2 de Tishri es el día que está antes del día que se mató a Gedalia Benachikam. Entonces, es un día de Yom Tov de Rabanán. ¿Sí? Y que hemos dicho palabras de Rabanán el día antes y el día después. Dice, no. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Gedalia Ben Ahikam, libre Kabbalah. Dice que Gedalia Ben Ahikam fue fijado por los profetas. Es decir, está escrito en el Tanaj. Ve libre Kabbalah que libre Torah Damo. Y las palabras de Kabbalah recibidas por los profetas es como si fuesen palabras de Torah. Se asemejan a las palabras de la Torah. Tenemos entonces otra pregunta, otra oposición al que punto de vista que dice que la Megilá de Tanit fue anulada después de la destrucción del Bet Hamikdash. Metiv Rav Tobi Bar Matna. Vino a preguntar Rav Tobi Bar Matna, perdón, de aquello que estudiamos en la Megilá de Tanit. Otro día. Dice así. Beestrim Utmania B, es decir, el día 28 de Adar, Ajat Besorta Tavta la Yehudim. Vino una buena noticia para los Yehudim. De lo Yeidun Meoraita, es decir, que ya no tenían que desconectarse del estudio de la Torah. ¿Por qué? Shemad al Israel. Es decir, el gobierno romano había decretado que un decreto de exterminio sobre el pueblo de Israel. ¿Y cuál era? Shelo Yaskuba Torah, que no se encargasen de estudiar la Torah. Veshelo Yimolu et Benehem, y que no hagan brit milá a sus hijos. Veshejalelu Shabbatot, y que profanen los Shabbatot. Más a Yehuda ben Shamua, Bejavera. ¿Qué hicieron Yehuda ben Shamua y sus compañeros de estudio? Al joven Atru Etza, mi matronita Hat, Shekol Gedole Romi, Metsuyim Etzla. Fueron a consultar a una matronita, es decir, una matrona, una mujer importante, conocida por el gobierno, en donde que todos los hombres de Roma importantes iban a consultarla. Amra Lahem, ¿qué le dijo esta mujer? Bou ve'avginu balaila. Tenéis que ir a hacer una manifestación en la noche. Es decir, salir a la calle a gritar, a clamar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo escuchen los ministros y tengan piedad de vosotros. ¿Qué hicieron? Al-Hu, ve'avginu balaila ve'amiru,
fueron a manifestarse en la noche y dijeron, Ishamaim, sí, Dios mío, lo ajejem anachnu, ¿acaso no somos vuestros hermanos? Velo bene ab ejad anachnu, no somos hijos del mismo padre. Velo bene em ejad anachnu, ¿acaso no somos hijos de la misma madre? Es decir, Jacob y Esav vienen del mismo padre y de la misma madre, son hermanos. Perdón. Sí, entonces dice, Manishtenenu mikol uma velashon, shetem gozrim alenu gezerot kashot. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y el resto de las naciones? Que a nosotros nos habéis impuesto unos decretos tan duros. ¿Qué pasó finalmente? Funcionó la manifestación. Ubitlum, se anularon los decretos. Pero todo Yom, ¿qué día fue que se anuló? Era el 28 de Adar. Asahu Yom Tov. Lo convirtieron los sabios en un día de festejo. Ahora, aquí está la dificultad. Misal Kadata, Batla Megilá Megilá, Kamaita, Batul, Beajaraña, Mosifim. Es decir, si tú me estás diciendo que se anuló la Megilá Ta'anit, bien, yo entiendo que se anuló que había, pero me vas a decir que se añadieron cosas. De repente los sabios vinieron y hicieron este día un día de fiesta. Si se anuló la Megilá Ta'anit. Entonces, ¿qué es lo que vamos a responder? Vamos a responder como antes. Antes que dijimos que esto era antes de la destrucción del Bet HaMikdash. Dice, Vejitema, y si me quieres preguntar y decir a Hanami Bisman Bet HaMikdash que esto también ocurrió cuando existía el Bet HaMikdash. Dice, no puede ser. Veja Yehuda ben Shamua, Talmidosh Rabbi Meir. ¿Quién nos trae aquí esta veraita que fue el que fue a ver a la matronita? Rabbi Yehuda ben Shamua. Y Rabbi Yehuda ben Shamua era un alumno de Rabbi Meir. Y Rabbi Meir vivió después de la destrucción del Bet HaMikdash. Rabbi Meir, Bataraji, Hava, estuvo después de la destrucción del Bet HaMikdash. Porque Rabbi Meir era el alumno de Rabbi Akiva, que era el alumno de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer era el alumno de Rabban Yohanan ben Zakkai, que en sus días se destruyó el Bet HaMikdash. La Gemara, entonces dice, no puede ser. ¿Sabes qué? Vamos a traerte una prueba de que Rabbi Yehuda ben Shamua era el alumno de Rabbi Meir. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Kol Zehuchit Shenikebu Veitif Letohan Abar Amar Rabbi Shimon ben Gamliel Yehuda ben Shamua Metame Mishum Rabbi Meir. Entonces nos trae una ley sobre Tahara, de los utensilios. Dice así, un utensilio que se rompe, que está impuro y que se rompe. Dice, este es un utensilio de metal, ¿sí? Entonces, cuando yo lo vuelvo a soldar y a unificar, vuelve a su estado de impureza original. Sin embargo, un utensilio de vidrio que se rompió, si yo lo vuelvo a soldar, ¿sí? Entonces no adquiere de vuelta la impureza que tenía antes de romperse. Ahora, ¿qué es lo que pasa si ese utensilio de cristal se perforó y yo vengo a taparlo, en lugar de taparlo con tierra, con arena para calentarlo y hacer nuevamente vidrio, le pongo oferet, es decir, cobre? Bien, entonces en ese caso dice Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Yehuda ben Shamua impurifica ese objeto, lo considera impuro porque lo soldó de vuelta con metal. Y esto lo dijo en nombre de Rabbi Meir, que quiere decir que Rabbi Yehuda ben Shamua era el alumno de Rabbi Meir. Ahora, Bajajamim, Metaharim. Los sabios, en cambio, dicen que ese utensilio es puro. Bien, entonces dice, bueno, efectivamente, Tanaí, esta discusión sobre la Megilá Tanit es una discusión entre Tanaim de Tania, como se enseñó en una veraita. Hayamima elu haketubim ben Megilá Tanit, esos días que están escritos en la Megilá de Tanit, ben bisman she betamikdash kayam, ben bisman she betamikdash kayam asurim. Es decir, ya sea que exista el Betamikdash o que no exista el Betamikdash, está prohibido ayunar en ellos. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Esto coincide con lo que dijimos de Rabbi Yehuda ben Shamua. Rabbi Yossi, Omer dijo Rabbi Yossi, Bisman she Betamikdash kayam, en el momento en el que existe el Betamikdash, prohibido. ¿Por qué? Simcha y lahem, porque es un día de alegría para el pueblo de Israel. En Betamikdash kayam, cuando no existe el Betamikdash,
Mutarim, está permitido hacer espedita anid, ebel hulahem, porque estamos de duelo en el pueblo de Israel. Ahora dice, la conclusión cuál es. Veilgeta, la alajá, batlu, fueron anulados los días. Veilgeta lo batlu, y la alajá es que no se anularon. Pregunta la Gemara, Kasha ilgeta ilgeta. Tenemos una dificultad entre la alajá que me has dicho y la alajá que me has dicho. Me estás diciendo una cosa y la otra como si fuese alajá. Dice lo Kasha, no hay dificultad. Kan de Hanukkah de Purim, kan de Shear, Yomi. Es decir, cuando dijeron lo batlu, no se anularon, estamos hablando de Hanukkah y Purim. Esos días no se anularon. Está prohibido ayunar en ellos y hacer esped. Que Kan, ahí donde dijeron que batlu, que se anularon. Estamos hablando del resto de días de fiesta, como el 3 de Tishri o el 28 de Adar, que hemos mencionado anteriormente. Muy bien. Dijimos en la Mishnah, al Elul, mi pene Rosh Hashanah. Es decir, que en el mes de Elul los enviados salían para anunciar la llegada de Rosh Hashanah. Real Tishrei, y por Tishri, mi pene Takanata Moadot. Por fijar el resto de las fiestas de Tishri, es decir, Yom Kippur, Sukkot, etc. Pregunta la Gemara, que van de Nafkelehu a Elul. Dice, si ya salieron los emisarios en Elul, ¿acaso no vamos a saber cuándo es Tishri y ya de ahí podemos, no necesitamos emisarios? Ya tenemos la fecha de Tishri, de Rosh Hashanah, y de ahí podemos calcular. Dice, que van de Nafkelehu a Elul, a Tishre, la Maleu, porque tienen que salir en Tishri nuevamente. Vejitema, y si me quieres decir, Dilma, Abruja, Leelul. A lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor hicieron Ibur, es decir, el mes de Elul fue un mes completo de 30 días. Ve Amar Rabbi Hanina Barkahana Amarrab, dijo Rabbi Hanina Barkahana en nombre de Rab. Mi mote es Raba el Achlo Matzinu el Meubar. Dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque desde los días de Ezra en adelante nunca hemos encontrado un mes de Elul que haya sido de 30 días. Ve Amar Rabbi Hanina, muy bien. Entonces dice, lo Matzinu de lo Istarich. Ha Istarich me averinanle. Dice, no, espérate, ¿qué quiere decir que no encontramos nunca? No quiere decir que no pueda llegar a ocurrir. Entonces, no encontramos es una cosa, pero que pueda llegar a ocurrir es otra. Entonces, puesto que puede llegar a ocurrir, entonces necesito, ¿sí? Enviar los emisarios porque podría ser que se haya hecho un mes meubar de 30 días. Ah, Mikalkel Rosh Hashanah. Pregunta de Gemara, ¿cómo puede ser que el Bedín venga a hacer el mes de Elul completo de 30 días? ¿Por qué sería? Por Mikalkel Rosh Hashanah, es decir, que vamos a encontrar que Rosh Hashanah no se haga en un día adecuado fuera de Israel, porque van a pensar que también en ese año Elul tiene solamente 29 días. Entonces responde la Gemara, es decir, ¿cómo llegaría a hacer esto el Bedín? El Bedín nunca lo va a hacer. Dice, no, Mutab, Shetikalkel, Rosh Hashanah, dice, no, es preferible que Rosh Hashanah se descuadre a que se descuadre todo el resto de las fiestas. Daikanami, también podemos ver así en las palabras que dice que los sabios sospecharon por este tema de fijar todos los meses. De Katani, puesto que se enseñó en la Mishnah, al Tishrei peneta kanata moadot, shmamina. Es decir, ¿qué es lo importante en Tishrei? No es por cuándo va a ser Rosh Hashanah, sino por cuándo vamos a fijar todo el resto de las fiestas del mes. Entonces, por eso es preferible que se equivoquen en Rosh Hashanah, pero que después puedan fijar bien todo el resto de fiestas del mes. Efectivamente, eso es lo que deducimos del lenguaje meticuloso que está utilizando la Mishnah. Dijo también la Mishnah, Veal Kislev, mi pene Hanukkah, Veal Adar, mi pene Apurim. Es decir, en Kislev salen por Hanukkah y en Adar salen por Purim. No purpurina, sino por Purim. ¿Y qué pasa si el año se hace en bolismal? Es decir, que hay un mes más. Hay Adar Rishon y Adar Sheni. Yotzeim, Afal Adar Sheni, mi pene Apurim, lo katane. Es decir,
La Mishnah no está enseñando que en caso de que sea un año embolismal, también saldrían en Adar para el segundo Adar. Esto no está enseñado, deberían enseñarlo también. Para Magnitin, de lo que Rabbi dice, no, nuestra Mishnah no sigue la opinión de Rabbi. De Tanya, como se enseñó en una vereita, Rabbi Omer dijo Rabbi, Imnit Avera Shana, si se hizo el año embolismal, Yotzeim salen incluso para dar Sheni, mi penea Purim, por la fiesta de Purim, para saber cuándo celebrar Purim. Lema, Beha, Kamipligue. Digamos que sobre esa ley es que están discutiendo. De Marsa, abarca un sabio opina, Kol, la misbota no hagot beadar sheni, no hagot barishon. Todas las misbot que tenemos que cumplir en el segundo Adar, es decir, Mishloach Manot, Matanot Lavionim, Mishtebe Simcha, Mikra Megillah, todo eso, también tenemos la obligación de hacerlo en el primer Adar. Entonces, ¿qué? Si ya lo cumplí en el primer Adar, ya salí de Jehová, ya cumplí con la obligación. Entonces no pasa nada si yo no cuadré bien la fecha del segundo Purim. Marsabar y otro sabio opina, Kol misbot no agot basheni, no agot barishon. Dice, no, solamente esas misbot se cumplen en el segundo Adar, pero no en el primero. Entonces la Gemara rechaza y dice no. Kule alma, misbot no agot beadar sheni, no agot barishon. En realidad todo el mundo está de acuerdo que las misbot del segundo Adar no se hacen en el primer Adar. Beaja, be'ibur shanaka mi pligue. Y aquí la discusión está sobre el hecho de cuando el año se hace meubar, es decir, cuando se añade un mes de Tanya, como se enseñó en una verdad. Kama y Burshana, ¿cuánto se añade al mes, al año que vamos a hacerlo en bolismal? Kama y Burshana, Shloshim Yom, 30 días. El máximo Ben Gamliel Omer, Jodesh. El máximo Ben Gamliel dice un mes, ¿qué quiere decir? 29. Pregunta de Mara, Maishena Shloshim, de Yade, Jodesh Name, Yade. Dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la discusión? Si me dice que va a ser 30 días, yo voy a saber que pasaron 30 días. Si me dice que es un Jodesh, que van a ser 29 días, yo voy a saber cuándo pasaron 29 días. Amar Raspapa, dijo Raspapa, mande Amar Jodesh, Ratzah Jodesh, Ratzah, Shloshim, perdón, Ratzah Jodesh, Ratzah Shloshim. Dice, no. La opinión que dice un mes, es decir, la que dijimos aquí de la Mashimon Ben Gamliel, ¿qué quiere decir un mes? Dice, si quieres 30 días o si quieres 29 días, es decir, a veces van a ser 29, a veces van a ser 30. Dice, Heid Rabbi Yoshua ben Levi Mishum Kehala Kadisha de Yerushalayim. Vino a traer las palabras de Rabbi Yoshua ben Levi en nombre de Kehala Kadisha de Yerushalayim, del Beddin Tzedek de Yerushalayim. Ashene Adarim, Shemekadeshim Otam Beyom Iburehem. Sobre 2 meses de Adar, que son santificados siempre en el día de su renovación, en el día de su Ibur, es decir, el día 30 de ellos. Es decir, 2 meses de Adar que tienen 30 días seguidos. Entonces explica la Gemara y dice, le membra de Haserim Abdinan, Meleim la Advinan. Entonces, digamos que según esta opinión, que los meses Haserim, faltantes, es decir, de 29 días, se hacen tanto Adar Rishon como Adar Sheni, se los hace, pero llenos de 30 días no se hacen. La Fuke, esto viene a excluir, ni de Darash Rav Nachman Bar Chizda, aquello que enseñó Rav Nachman Bar Chizda. Heid Rabbi Simai, Mishum Hagai Zehareo Malachi. Vino a testificar Rabbi Simai en nombre de los profetas Hagai, Zeharia y Malachi. Ashene Adarim, sobre 2 meses de Adar, Sheim Ratzu, la Asotam Shenehem Meleim, que si el Bedín quiere hacerlo los dos de 30 días, o sim, los hacen. Shenehem Haserin, si quiere hacer los dos faltantes de 29 días, o sim, los hacen. Ahora, si quisieran hacerlo, Ejad Malev, Ejad Haser, es decir, uno de 30 y otro de 29, el segundo, o sim, se hace de esa manera. Bekaj Nagu, Bekaj Ayuno aquí en Bacolay, así se hacía fuera de Israel. Mishum Rabenu, y en nombre de nuestro Rab, es decir, de Rab justamente, Amru, dijeron Leolam, Ejad Malev, Ejad Haser, Al Sheivada Aleja,
she'ugvar Rosh Chodesh bismano. Es decir, no. Te está diciendo un davka, un justamente. ¿Qué quiere decir? Que lo que se hace es que justamente el primero, cuando hay 2 meses de Adar y yo no sé, el primero lo hago de 30 y el segundo lo hago de 29, siempre y en este orden, hasta que me quede claro cuándo es que el Beddin fijó el Rosh Chodesh. Vamos a dejar aquí nuestro estudio de hoy. Hizku veimsu y Bezrat Hashem nos encontraremos mañana antes de la entrada de Shabbat Kodesh.